Buenas noches, mi nombre es Nidia Emilce Navarreto, soy estudiante de sexto semestre de gestión industrial y actualmente resido en la ciudad de Fusagasugá. Eh, la introducción del trabajo. El presente trabajo se hace con el fin de contextualizar las temáticas desarrolladas en el trabajo colaborativo 1 de acuerdo a los conocimientos adquiridos en el desarrollo del mismo, además de socializar los capítulos asignados de acuerdo al rol asumido por el estudiante. En cuanto a los objetivos, realizar un diagnóstico sobre el aprendizaje obtenido mediante la realización del trabajo colaborativo 1 y otro objetivo es socializar los capítulos 2 y 3 de la unidad 1. El diagnóstico sobre el trabajo colaborativo. En primer lugar debíamos ver una película con la cual tenía como nombre El Método, en el cual se presentaban unas vacantes para un determinado puesto. De allí teníamos que seleccionar un candidato y de acuerdo a este elaborarle una hoja de vida. Y de acuerdo a esto también deberíamos diligenciar la debida contratación con todas sus prestaciones, diligenciando los formularios tanto de afiliación como de PS, fondo de pensión, ARL y caja de compensación, según el rol escogido por cada uno de los integrantes del curso. Por otro lado, teníamos la responsabilidad de realizar la liquidación de las dos nóminas, las cuales la primera era mensual correspondiente a la compañía aprendiendo legislación laboral y la segunda era quincenal correspondiente a la empresa Palmira SAS. En cuanto a las competencias, el trabajo colaborativo fue enriquecedor ya que nos permitió ejecutar y mejorar nuestras habilidades. Otra competencia fue en cuanto a los conocimientos que adquirimos en la materia de la realización del contrato, retención en la fuente, seguridad social y en las nóminas. De acuerdo, se aplicó la teoría a la realización de las nóminas, o sea que pasamos a la práctica. En cuanto a la socialización de la unidad 1, de acuerdo a mi rol de psicóloga que asumí en el primer trabajo colaborativo, me corresponde las obligaciones, prohibiciones del empleador. En cuanto a las obligaciones del empleador, existen las mensuales, que es donde está obligado a pagar la pensión, la salud, los riesgos profesionales, aportes a cajas de compensación familiar y las horas extras. En cuanto a las semestrales, encontramos la prima de servicio, la cual se paga 30 días de salario por año. También existen las obligaciones anuales, las cuales encontramos cesantías, intereses de cesantías, vacaciones. En algunos trabajadores es aplicable la dotación, la licencia de maternidad y la licencia de paternidad. Entre las prohibiciones del empleador encontramos las prohibiciones son deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dineros que corresponda a los trabajadores sin autorización previa escrita para cada caso o sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes: obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes o proveedurías que establezca el patrono; exigir o aceptar dinero de trabajadores como gratificación para que se le admita en el trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de este. Entre otros encontramos limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en ejercicio de su derecho de asociación. Por otro lado encontramos imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o impedirles el ejercicio del derecho del sufragio. Por último encontramos ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad. Entre las obligaciones del trabajador encontramos está obligado a hacer personalmente la labor en los términos estipulados, observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las normas, órdenes e instrucciones que de modo particular le impartan el patrono o los representantes según lo establecido.
Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. Conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos y los útiles que hayan facilitado las materias primas sobrantes. Comunicar oportunamente al patrono las observaciones que estime conducentes a evitar daños y perjuicios. En cuanto al capítulo 3, encontramos el salario y sus elementos sustitutivos. En cuanto al salario, vamos a dar la definición en la cual encontramos que no solamente la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio. En cuanto a la liquidación de las horas extras, es aquella hora que se trabaja adicional a las 8 horas diarias de la jornada pactada entre las partes. Si en un día, un ejemplo es si un día se trabajan 10 horas y se ha pactado la jornada máxima legal de 8 horas, entonces tendremos 2 horas extras que son las que han superado el límite de las 8 horas. En cuanto a los recargos dominicales, encontramos que si un trabajador debe laborar un domingo o un festivo, debe reconocérsele un recargo del 75% sobre la hora ordinaria por el solo hecho de trabajar en esos días. Así lo dispone el artículo 171 del Código Sustantivo del Trabajo. En cuanto a la nómina, la nómina se designa como la relación de pago donde una empresa recoge los registros financieros de sus empleados. En ella se encuentran detalladas las asignaciones, deducciones y retenciones de carácter legal y contractual que percibe el trabajador en su salario y que corresponden a un periodo de tiempo determinado. Ya para concluir, podemos decir que el diagnóstico que se realizó fue muy importante porque pudimos identificar las falencias que se presentaron durante la realización de la actividad. Y en cuanto a la socialización, aclaramos dudas en los temas establecidos para el curso. Muchas gracias por su atención.